Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces? Muy bien, señor. Hoy sí la tecnología estuvo a nuestro A, favor. a tiempo, a tiempo. Aunque no te veo. ¿No me ves? No, no te veo. Yo sí te estoy viendo. Dame un segundo, apago la Dale, cámara, dale, dale. vuelvo y prendo. Ahora sí te veo. Ah, bueno, Fuerte al y pelo. claro y bien definido. Nítido, nítido. Nítido. Muy bien. Hoy estamos en 4K. Hoy estamos en 4K. Llevamos una semanita sin obituario, hombre, y hoy sí Hombre, tenemos obituario. sí, 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 una lástima, una lástima. Aunque no era muy seguidor del hombre, eh, pero, pero dentro de la colección de LPs que tengo, tengo la fortuna de tener un par de discos de él. Uno de Black Sabbath, una, una agrupación que conocí cuando ya se había desintegrado, por Sí. allá como a principios de los 80, y otro, un disco de él cuando ya estaba en solitario. em, es un LP que le compré a un compañero del colegio una vez que no me acuerdo por qué sería. Él decidió salir de su colección de discos y yo Y compré un par de... aprovechaste. Sí, sí, unos discos bastante buenos, todos traídos desde Estados Unidos, con un sonido muy chévere. Y ahí había uno de los de Ozzy. Lástima, lástima de Ozzy, hombre. El hombre estaba como mal, le dio como una enfermedad y le paralizó las piernas, pero finalmente no sé qué fue lo que desencadenó la muerte. Ahora, ¿sabes qué me sorprende? Eh, el tema de la despedida. El tema de la Impresionante. despedida se me Hace hace 15 de 20 esas cosas días raras, 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 raras. y el concierto de hace, te refieres al concierto de hace 15 o Sí, 20 días, que lo sí, sí, sí. subieron pues en silla de ruedas, que pareció pues que lo subieron pues como en una, no, en una silla de ruedas, no, como en un trono. Como en un trono, como sí, 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 tal cual, como de rey, pero ahí subido. Sí, sí, es muy impresionante ese concierto. Y como el tiempo, ¿no? El timing de pasa eso, se va. Hombre, Eso sí, está. yo pensaba que Julio iba a salir incólume en el Y obituario. no, y no, pero bueno, pues cosas que pasan y sí, pues para los seguidores del heavy metal una pérdida grande y yo creo que para la música en general, porque ayer, pues después de eso, veía como apartes del concierto de despedida y James Hetfield decía algo así como sin Black Sabbath no hubiera Metallica. Ah, vea usted. Entonces sí pasa, sí creo que, em, y lo hemos hablado muchas veces, y no solo en la música, hasta en el trabajo, lo que hace es una seguidilla de inspiraciones. Yo me conecté con Black Sabbath, no por el tema del heavy metal, no he sido muy fan de ese género, sino que lo veía más como rock progresivo, como esa evolución de los 60 del rock inglés progresivo. Por ahí terminé yo oyendo Black Sabbath. Claro, con unas letras como oscuras y un poco pesado en algunos de sus acordes, pero me parecía de todas maneras como un sonido mucho más especial que el del heavy. No sé, Y ese es, no sabía que Metallica había arrancado con inspiración bacano. eso está chévere, o sea, sí, sí fue. Y bueno, pasó, pero hoy te quería contar que me hicieron otra pregunta de Ay, aquellas. pucha, no, espérate, espérate, me organizo. Y estaba hablando con un cliente y el cliente me dijo, Andrés, pues que sabe qué pasa, que la gente ya no va a ser rica como antes. Cambió la forma de ser rico, sino, no es decir los nuevos ricos, porque los nuevos ricos siempre ha hecho alusión a quien se encuentra la plata de la noche a la mañana. Y es la nueva forma de ser millonario, porque él hablaba mucho de que en el pasado las palabras o las actitudes sacrificio, empeño,
persistencia, eran patrones similares de las personas ricas, pero que ahora parecen más experimentación, riesgo. Entonces, sí, le va a decir a Rick a ver el qué piensa, si la gente se sigue haciendo rica como se hacía rica hace 30 años, o cambió la forma Eso suena de, muy charro. Yo me de hago hacerse rico. millonaria. Hay que cambiar el Yo me hago- adjetivo rico porque eso nos lleva a otro Ese sí es para horarios más tarde, más tarde, sí, sí, sí. donde sacaran la musiquita de es hora ya de acostarse y con censura y demás, cuando hablemos de hacerse rico. Pero no sé, pero me perdí un poco como en la tesis del hombre. Él, me- Ya, él, ya, él decía que ya antes, la riqueza no depende de los ceros a la derecha que tenga su patrimonio, o no entendí. o que esa es una visión, pero decía, mediantes, y me ponía el ejemplo porque había conocido a la persona que creó la librería Panamericana en Colombia. Ok. Quien creó, perdón, la librería Panamericana en Colombia fue una persona que empezó siendo muy joven a vender libros en la calle y la persistencia y el juicio y la oportunidad lo llevaron a que la Panamericana sea lo que es hoy la Panamericana. Y él decía que más allá de ese juicio y persistencia que se premiaba muy bien en el pasado, hoy va a ser, y esto estaba como relacionado a que me decía que él probaba con parte de su inversión con acciones emergentes, con criptos. Decía, es que va a ser también de quien aproveche las oportunidades y de quien esté dispuesto a arriesgar. Si antes la constancia era el esfuerzo y el patrón era el esfuerzo y la persistencia, el patrón, dice él, que en el futuro va a ser de quienes experimenten mucho. Hay varias cosas con esta pregunta, así como quemarropa que me haces, que se me vienen a la cabeza. Primero, definir el término riqueza o el término millonario. Y ahí me acuerdo una historia que me contaron cuando yo era adolescente, que Ujú, seguramente te la conoces, em, sobre un pescador y un turista. creo. Que llega un turista pues a una playa y llega el pescador a vender el pescado. Le dice, hombre, ¿usted cuántos pescados coge al día? No, pues 10. ¿Y qué hace con los pescados? No, pues guardo 2 para mí y vendo 8. Ajá. Y entonces, ¿y usted no ha pensado que usted puede más bien en vez de pescar 10 pescar 12 y así va montando una industria y entonces la industria le permite tener más barquitos y los barquitos le generan un negocio grande y entonces el negocio grande lo puede llevar a tener unos ingresos muchísimo mayores y entonces así usted puede, pues estoy resumiendo, pero Sí, sí, una sí. vez al año sacar 3 meses, 3 semanas de vacaciones y venirse a la playa a descansar. Y el man lo voltea y le dice, ajá, ¿y qué es lo que hago yo? Pues, o sea, ya tengo todo eso sin tenerle carta o da la vuelta, pues, entonces un poco simplista, pero a veces la riqueza no está en acumular muchos activos o en acumular muchos ceros al lado derecho del patrimonio, sino en saber disfrutar y tener los recursos que te permitan llevar la vida que quieres llevar. Entonces, sobre esa base de cuál es tu número, porque es que tu riqueza o mi riqueza o la de cualquier otro oyente es distinta, dependiendo de las obligaciones. Tú tienes 2 hijos, quieres que estudien en, en la universidad X y que después vayan a viajar y se hagan una especialización afuera, y tú quieres con tu señora tener una forma de vida en el retiro, no sé qué, viajar y demás. Yo ya tengo una hija que ya salió de la universidad, entonces los términos numéricos tuyos y míos pueden ser distintos, pues para coger 2 ejemplos aquí como rápidos. Entonces, hay que poner primero de presente o sintonizar el término riqueza para cada uno. Segundo, creo que la riqueza se consigue, quienes tienen riqueza son empresarios, no necesariamente los inversionistas. Entonces me vas a decir, pero ¿cómo así? El que invierte en acciones no tiene posibilidad de ser rico. Y yo te digo, sí,
siempre y cuando la inversión en acciones sea desde la óptica del empresario. Voy a darle doble clic al, al ejemplo. Em, Mucho tiempo se tuvieron acciones de Nutresa Ujú. antes de que llegara Gilinski. Él compró las acciones de Nutresa por convicción de empresario, no esperando que las acciones de Nutresa, que mucho tiempo valían 24, 27 o máximo 30.000 pesos, subieran a 32 y que la Junta generosamente le diera un dividendo y que ahí se iba yendo. No, el tipo fue sobre una apuesta agresiva, mejoró el precio y hoy las acciones de Nutresa valen 130.000 pesos. ¿Por qué? Porque la compañía tenía un valor distinto. Entonces la visión con la que se enfrentó a comprar acciones no fue desde la parte pasiva, sino de se metió en la compañía, conoció la compañía Mm. como si fuera realmente dueño, hizo que le doliera y empezó a modificar el precio de la compañía. Entonces, creería yo que no es tanto el tipo de activo que uno consiga, sino la profundidad que yo le doy a la inversión que tengo. Igual con cripto. Pues, a ver, ahí todavía es un mundo que se está construyendo. Bitcoin existe el Un white paper, papel, sí. eso, esa vaina. Qué pena me ya con No, estos no, 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 años. no. Pero si usted se quiere acercar a Bitcoin, entonces entienda de qué se trata esta vaina. Y entonces lea y entonces oiga las conferencias de Michael Saylor o entienda que solamente va a haber 21 millones de Bitcoin y eso que implica la ley que se aprobó el año pasado, la semana pasada en Estados Unidos sobre stable coins. Bueno, entonces si es stable coins, entonces mientras se va a estudiar Solana o Ethereum y qué va a hacer el tema de blockchain. Yo creo que no es el activo en Per sí, se. sino la forma en la que yo enfrento la inversión y cómo me relaciono con la inversión. Lo que sí sé es que nadie se va a hacer millonario a punta de CDTs. Ese Sí. sí, eso es un salvavidas, ese es una cajita em, Un pa- refugio. un refugio. Mientras Eh, llueve, no sé. es que hablando yo me acuerdo hace para unos 20 años que los CDT rendían entre el 27 y el 32% efectivo anual. Eso es una locura, es una rentabilidad súper, súper buena. Claro, pero es que uno no tenía incorporado que la inflación estaba en el 25. Entonces, en términos reales, pues sí, 32 suena muy bueno, pero es que contra el 25 es un 7% de rentabilidad real. No sé Eso es si, cierto. no sé si te Eso es cierto, pero mira imaginabas que no, y está muy o me bien voy por las porque, ramas. no, 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 está muy bien porque ayer escuché un cuento de un amigo tuyo que nació en Liverpool. Hicieron aquí un desarrollo que se llama Lumina. Eso que estabas haciendo ayer? Cuenta, Sí, I vi. Eso es un teatro, eso es ese como una es galería. una recuperación que hizo Cine Colombia al Cinebar que tenía Hacienda Santa Bárbara. Hizo un Sí, desarrollo con coworking, con restaurantes muy bonito, muy bonito. Y aproveché porque la semana pasada lanzaron un documental que revive el concierto One to One de Lennon en el 71. ok. Me llamó la atención que uno de los productores es Brad Pitt. No había hecho ese link de Brad Pitt con los Beatles. Y más con John Lennon. Show me the money. Ajá, tal cual. Y además está como interesado en la Fórmula 1. Bueno, que ese es otro cuento No. que también te va a echar. Em, Pero eso, mira, termina siendo inversión termina siendo inversión. Termina siendo en, inversión. en una cosa en que el tipo se involucra, el tipo conoce, sabe cómo funciona el mundo del entretenimiento. Desde el lado del actor, eh, veía unas cosas, pero la producción estaba dejando plata sobre la mesa y se meten Sí, a productores. seguro. Qué pena ahí el paréntesis, pero dale, Pero es termina lo de cierto, y Lumina. va con la otra historia que te voy a contar rápido. Y es que, pues, el documental va de los derechos, Vietnam, Nixon, Bob Dylan, bueno, hay una cantidad de cosas ahí. Y en una de las llamadas, porque a John Lennon le chuzaron el teléfono todo ese tiempo, él
Le dice a la persona que está entrevistando, yo en Inglaterra tenía una casa de hectáreas, muchas hectáreas, tal vez donde grabó Imagine. em, y decidí soltar todo. Y me vine para un apartamento chiquitico en Green Village y ahora sí me siento pleno. Me siento como un universitario recién casado que vive con su pareja. Y era, o sea, era la cama, un televisor y un closet. No hay nada más. Sí. Y decía, y ahora sí me siento pleno. Y va muy atado al cuento del pescador. Y es, no podemos fijar, y yo creo que es un tema muy interesante para, no voy a decir las futuras generaciones, para todos, en que el parámetro de felicidad sea un saldo. O el parámetro de riqueza, entendiendo riqueza desde su plenitud de palabra, Ujú. sea un saldo. Es que esa ha sido una carrera en la que nos hemos dejado meter y creo que no sirve mucho. Y creo que es esa primera conversación que hay que tener. ¿Es usted con qué es feliz o con qué se siente pleno? Para no decir con qué se siente rico, pero sí con qué se siente pleno. Yo le puedo decir ok, yo sé que se Está siente rico. difícil. Sabes que me estaba acordando, mucho se ha escrito sobre el método de inversión de Warren Buffett. Entonces sale para ahí un yerno y un primo que lo conoció en un almuerzo y no sé qué, y han escrito libros sobre el método de Warren Buffett. Y es muy interesante. El tipo conoce muy bien las compañías en las que invierte y no es especulador, compra para mantener, le genera valor a las compañías y después las vende. Eh, en la crisis del 2008, quien le echó la mano a Citigroup fue, Well, fue Warren Buffett y mucho tiempo después vendió sus acciones. Entonces, pero es un tipo muy disciplinado, se enfoca en los balances de la compañía, o sea, estudia. Lo que pasa es que la gente se queda con la historia de que, pucha, es el tipo más rico del mundo, pues, o uno de los tipos más ricos del mundo, y entonces yo quiero invertir como él, pero se maman en la mitad del camino cuando le dicen, no lea el balance, y entonces ahí cierran el libro. Y, chao, me voy. Y es que ahí, y compran en hacerse rico en un minuto. exactamente, y eso no funciona así. Y es que ahí, cuando él hace eso en el 2008, pues la leyenda dice que compró la acción como a dólar y A la acción dólar, se ¿de acuerdo? devolvió. Me La acuerdo. acción a los meses estaba en 0,75. Entonces ya salían titulares diciendo que el oráculo de Omaha, que haciendo Se referencia a había Warren Buffett, quebrado. ha quebrado y que se ha equivocado. Y creo, Rick, creo, si no estoy mal, que vendió como a 34. O sea, hizo Yo no sé la como salida. 34 veces X, la plata que metió. 34X. Sí. Una oportunidad pudo haber sido en el 2020 haber comprado futuros de petróleo, cuando el petróleo estaba negativo. ¿Te acuerdas? Que no Sí, había cómo recibir los barcos que estaban en alta mar por el tema de la pandemia. Y los futuros del petróleo estaban negativos. O sea, tener un barco de petróleo en un encarte porque no te lo reciben en ningún lado. Y eso era una oportunidad, pero tiene uno que tener estómago y algo de conocimiento en que las vainas van a salir adelante para uno hacer ese tipo de inversiones. Pero vení, me voy a volver a tu amigo de Liverpool y pues porque no podemos perder la esencia, hombre, de la música, de su vida para Nueva York. El hombre se fue para Nueva York un poco mamado sí, de Inglaterra, sí. de su persecución, lo tildaban de comunista, por eso fue su chuzada, por eso era que tenía el El teléfono teléfono intervenido intervenido. en Estados Unidos porque él pensaban que era un infiltrado y él llegó a Nueva York siendo un NN. Pues era uno más del montón, entonces ahí podía salir pues en camiseta y blue jeans y nadie lo perseguía, mientras que en el Reino En Unido, Londres o en Liverpool no sí, pasaba eso. sí, Y el hate que le tiraron, yo no sé, yo estaba pendiente de los créditos porque yo dije, esto Sean Lennon tuvo que haberle metido mano porque nada de hablar mal de la mamá. Porque, pues también una visión de Yoko, donde eso sí dijo, todos los Beatles fueron unas personas maravillosas y nunca se metieron conmigo. Y ningún Beatle habló de mí. Pero pues nadie se pone a pensar todo el hate y todo el odio que me tiraron y que tuve 3 abortos en menos de 2 años. Como que a veces uno ve.
una cara de la película, sí, y pues musicalmente no es la mejor, pero también desde la humanidad fue duro y la vida de John Lennon, hay una máxima en la vida, no conozcas la vida de tus ídolos. Y si uno le da doble clic a la vida de Lennon, pues encuentra cosas que no son tan chéveres. Sí, Pero más allá de eso, pues un pelado que lo cría una tía, que el papá lo deja, que un policía borracho le mata a la mamá. Eso, hombre, yo creo, Rick, que tiene ahí sus temas internos que lo hacen tomar las decisiones que sean y que de pronto en esta pero, persona vio una figura materna, no sé. pero la producción es Sean Lennon o Julian, o intuyes que fue. Es que yo creo que es más Sean que Julian, Ok, porque si es Julian, Julian cuenta otra historia y el abandono de la sí, mamá sí, sí, sí. es otra historia. Porque se le metieron debajo las cobijas. Claro, 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 claro. Pero, bueno, y conectando con que vi a Brad Pitt por ahí, ahorita que Brad Pitt hizo Fórmula 1, hablaban de la marca que aparece en el uniforme de Brad Pitt en la película Sí. y cómo se valorizó esa empresa y cómo aumentaron las ventas por el simple hecho de aparecer en el, en el, Am- en el, en el uniforme de Brad Pitt. No he visto la película. yo tampoco he visto la película, pero yo disfruto mucho viendo las conferencias de Apple. Ellos hacen dos conferencias regularmente en el año, una para desarrolladores y otra de lanzamiento de nuevos productos. Y no sé si tuviste la oportunidad de ver la de desarrolladores que fue hace unos 2 meses. No. Todo el inicio es Fórmula Uno, es promoción de la película porque la producción, mejor dicho, Apple tuvo algo que ver en la película. No sé si se desarrolló con equipos Apple, si fue temas de inteligencia artificial de Apple, pero todo es alrededor de la Fórmula Uno, lo de los nuevos desarrollos. Es ya como una película no empieza a ser solo el desarrollo de una historia, sino tiene unos Todo lo, impactos comerciales gigantes. ellos, le oí una entrevista a Tim Cook y es el concepto detrás de la película era que el espectador se sintiera sentado en el monoplaza. O sea, toda la puesta en escena es como para que vos vivieras La la experiencia. película desde el monoplaza. O sea, que sintieras el sonido, la posición de las cámaras y demás, estuviera ahí. Seguramente tiene un tema de tecnología muy, muy berraco. Yo no he leído mucho sobre la película. Tiene una buena banda sonora, esa sí, esa sí ya la oí. Es así ya. Pero sí, al principio eran como unos guiños publicitarios, hoy ya esto es toda una estrategia. Y con Juan Martín no se han animado a verla. O al hombre no le gusta la Fórmula Uno. No, el hombre de la Fórmula 1 no, no, todavía no, todavía no. Y yo Ahí, no, yo no le he gastado el tiempo. Es más, me perdí Misión Imposible. No me di cuenta que había llegado al teatro y me tocará esperar a que la no, muy pongan para en una plataforma. seguramente debe caer en una plataforma. Ahora caen en plataformas a los meses. A nosotros nos tocaba esperar que cayera en Premier Caracol a los Ah, años. sí, los domingos por la noche. Esa era, sí, sí, eso no. El puente que existe ahora con las plataformas es casi inmediato. Incluso Disney, no me acuerdo en cuál, la sacó al tiempo que en cines. Pues debió haber sido Blancanieves, a ver si alguien la veía. Se le fue muy mal. Muy mal, muy mal. Pero Andrés, ahora ya, pues ya para cerrar el tema, y como para redondear tu idea, y quiero oír que le contestaste a tu cliente, pero para redondear la idea, creo que primero a punta de renta fija, de comprar y esperar que los rendimientos de un CDT te generen un ingreso, eso no va a tener una fórmula incremental de tu patrimonio importante para no ponerlo en términos de riqueza, porque puede que a esa persona, si lo que le entra
lo que le sale es menos de lo que le entra, entonces tiene un margen de rentabilidad que le va a permitir incrementar el patrimonio, que esa es otra ecuación dentro del tema de riqueza. Es la fórmula más básica y me sorprende que no tan interiorizada en todo el mundo, y es que gástese menos de lo que le entra. Sí. Ese es el punto número Parte uno de ahí. para poder generar riqueza. Si usted se está gastando más de lo que le entra, puede invertir en cripto, pero no hay riesgo que usted incremente su patrimonio. No hay posibilidad. Entonces, gástese menos de lo que le entra como punto número uno. Descubrí que el agua moja, No, pero pero es pero que es es un el básico. principal problema que tenemos. En Y, mi respuesta está eso también. y dos, involúcrese en lo que decide invertir. Involúcrese es a fondo en Prenda. conocimiento. Si su camino es propiedad raíz, entonces entienda cuáles son los lotes que hay que comprar, dónde hay que invertir, cuáles son los focos de desarrollo de la ciudad, si es hotelería, si es bodegas, o sea, adquiera cierto conocimiento para que usted trate de dominar su forma de responder ante la inversión que está haciendo. Porque si no, simplemente va a estar es a la saga de, Sí. de la inversión. A la Entonces, son suerte. acciones, son acciones. Entonces, ¿qué compañía está comprando? Es que yo voy a invertir en Enca porque es que, mire la transformación que está teniendo esta compañía de una compañía textilera, un tema de em, transformación del plástico en fibra textil y no sé qué, etcétera. Entonces, métase y estudie la compañía, mire los números, hágale seguimiento. No es simplemente porque me dijeron que ahora hay que invertir en Suena y Nvidia. me voy de cabeza para allá. No. Sí, sí. Entonces, disciplina, constancia y sobre todo educación. Rick, te cuento que mi respuesta fue muy parecida, hablándole de lo del gasto primero, tal cual el gasto. Redefinición del concepto de qué era sentirse millonario. Eh, No el hincha del algo, azul, ajá, ajá, no hincha del azul. Y le incluí de pronto el tema de la salud. muy importante, Téngalo muy presente porque importante, puede que su capital crezca, pero su salud está mal, no le sirvió de nada la estrategia. muy, Y muy, eso muy. tiene varias aristas, cómo se alimenta, qué actividad física hace y cómo maneja las emociones, que es todo este tema de salud mental, Lo que pasa es que la salud personal o el bienestar físico hace parte de la riqueza, tal cual. Así de simple, o sea, no hay porque plenitud, puedes tener billions en tu cuenta y estás mal, no sirvió de nada. sí. No, yo creo que hay una redefinición de riqueza, Rick, gracias. Esas preguntas hacia a quemarropa nos dan temas y hasta metemos a Lennon para que nos ayude a responder. Como le pare. Además, pues ese también hicieron muy buen patrimonio con la música, que sí se puede. También, sí, sí, seguro sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara la próxima semana, Rick. Muchas gracias. Hey, Andrés, buen día, que Un estés abrazo bien. grande, que estés muy Chao, bien. chao. Chao. Listo.